Buenos días, autóctonos. Hoy vamos a hablar de la nueva ley que nos han sacado estos corbatines del Congreso de Leones, asesorados por sus magníficos chanclinas y ecologistas de ordenador y sofá. ¿No veis este montón que tengo aquí yo de restos vegetales? Es un montón que está aquí en mitad de este prado. Hay un prado aquí. ¿No veis? Hay un prado. Y yo, pues son restos de ramas de olivo que le he cortado para que las coman las vacas. Y ramas de maleza, como hay, que tengo que limpiar toda esa maleza de ahí, toda esa zona la tengo que limpiar. Que la estoy limpiando, eso está ahí, tengo que amontonar aquí todo. Y luego, toda la vida de Dios, de la humanidad, se ha hecho aquí un fuego ahora en invierno, en época que se puede quemar restos vegetales, y se quemaba. O bien podía hacer picón, si quisiera hacer picón, porque ahí, y llevarme el picón para casa, o venderlo, los sacos de picón a vecinos o a alguien. Pero claro, con la nueva ley que han sacado nuestros poderosos del Congreso de Leones, está totalmente prohibido quemar ningún tipo de restos vegetales. Que no llaman restos vegetales, lo llaman, le han puesto otra palabra más para engañarse entre ellos. ¿Sabéis cómo llaman a esto, a los restos de poda? Lo llaman residuos. ¿A que no suena igual la palabra residuo, que nos llama la atención a que es residuos de aceite, de gasolina, de cosas que contaminan? Claro, ellos para poder aprobar la ley y engañarse, como ahí son todos analfabetos y los chanclinas son muy listos, que viven de los que trabajan, pues los chanclinas le venden al politiquillo de turno, que encima se ha aprobado por mayoría en el Congreso de Leones, que son residuos. Cuando estos son restos vegetales, eso no contamina y nunca ha contaminado. Desde que el mundo es mundo, la naturaleza tiene el rayo que es el fuego. Y el ser humano hace años y siglos que aprendió a aprovecharse de él y a utilizarlo como fuente de combustión para cocinar. Y esto hay que eliminarlo, esto hay que quemarlo. Yo no voy a comprar una trituradora que te vale 15, 20.000 euros, que en esta finca de sierra casi que no entran, para triturar los restos vegetales de la limpieza de los olivos, de la limpieza de la parcela, de ramas que las cortan para que las aprovechen las cabras y se la coman o las vacas. Y después que se han comido la hoja habrá que eliminarla, habrá que quemarla, como se ha hecho en toda la historia de la humanidad. Pero ahora, como estamos en la España de los guays, de los que miran por la naturaleza, que una vaca está acabando con el planeta, dicen ellos, pues nos pasan estas cosas. Cuando no hay cabeza, ¿entendés? Cuando no hay sentido común, cuando no hay un criterio y un amor por la tierra, por tu país, se va en contra de ella. Es lo que están haciendo estos políticos, asesorados por sus asesores que tienen. Pero ¿en qué cabeza cabe hacer una ley, ponerlo como residuo, sin contar con agricultores, sin contar con la gente que está día a día? Aquí tenéis un ejemplo que lo tengo yo, que he ido durante el verano acumulando aquí los restos en medio de este valle. Antes se pedía un permiso, un simple papel en el ayuntamiento, te autorizaban, venía, le dabas, lo quemabas o hacías picón. No, ahora no. Ahora no. Encima han dado orden, fijar si son malos y malos. Esto están haciendo como cuando entraron los franceses a España, que los ricachones, los terratenientes, usaban al ejército francés para cobrar altos tributos al pueblo. Pues estos que tenemos nosotros ahora, los chanclinas estos, que encima van de comunistas, cuando el comunismo siempre ha estado ligado a la gente de la tierra, bueno, pues ellos han dado orden y tienen orden, los forestales y la Guardia Civil y el Seprona, de denunciar a quien queme restos vegetales, que lo denuncie. Mirad qué malvados y qué gente más, sin ningún tipo de escrúpulo, ordenar a nuestras fuerzas de seguridad y a forestales que si algún agricultor o ganadero quema los restos, bueno, ellos lo llaman residuos. Si lo quema para eliminarlo, y encima
o aprovechar lo que hay que quemarlo para que haga combustión, denunciarlo. Espero que los forestales y el Seprona y la Guardia Civil, que tenéis un poco más sentido común que estos políticos, que hagáis la vista gorda y no denunciéis a nadie hasta que esto se solucione. Porque vosotros tenéis familia y tenéis un sueldo, no sois superhéroes porque seáis guardias civiles o forestales, vosotros tenéis un sueldo normal y corriente, que vuestras mujeres van a comprar o vosotros mismos, y veis cómo se están encareciendo los productos necesarios de primera necesidad. Todo lo estáis viendo. ¿Por qué? Porque no hay gente ya en la tierra que cultiva alimentos. Porque nos están eliminando. Nos están haciendo un acoso y derribo al sector primario. Todas las leyes que sacan. Y cada vez más van totalmente en contra de lo natural, lo tradicional y lo ancestral. Así que haced la vista gorda. Porque vosotros, si no veis una cosa, si yo quemo esto y vosotros pasáis por ahí con el coche y no miráis para arriba, una cosa que no se ve, no se puede denunciar. Hacerlo hasta que se solucione esto, o haya otro cambio de políticos o de partidos o de lo que sea, porque esto ya se está poniendo la vida en el mundo rural imposible vivir, imposible tener nada. Porque esto hay que quemarlo, ¿no lo veis? Esto hay que quemarlo, porque para eso son los restos de poda que he cortado, ahí tengo más. Ahí tengo más restos de poda. Esto hay que quemarlo todo aquí, como se ha hecho toda la vida. Lo trituras y dejas todas las astillas aquí. Dice que la ahora no me sale la palabra, la corteza esta vegetal que llaman ellos. Mirar aquí toda la que hay en esta finca mía. Mirar todo lo que hay y mirar la finca del vecino totalmente abandonada. Aquí está totalmente abandonado por eso. Y yo que lo tengo limpio, y como yo, miles de agricultores que seguimos aquí jóvenes, no nos dejen. ¿Qué hago yo ahora con estos zarzas que tengo que triturar, esas ramas, todo que tengo que desbrozar? Eso todo se quema. Se ha quemado durante cientos y millones de años y ahora no se puede. Y encima dais órdenes a las fuerzas de seguridad y a forestales que denuncien. Vergüenza os tenía que dar ir al Congreso de Leones como vais, y vergüenza le tenía que dar al presidente de España permitir que se aprueben ese tipo de leyes. Y vergüenza le tenía que dar al rey, que paso está. Entonces, ¿para qué está el rey? Para pasearse con la reina de evento en evento. No, un rey está para ser un árbitro. Y cuando una cosa es antinatural, pararla. En toda España no se puede quemar de momento. Hay asociaciones que ya están denunciando y haciendo cosas. Claro que sí, porque los sindicatos, todos sabemos que están vendidos. Completamente vendidos. Por un cacho de sueldo, por un puesto de trabajo, por unas subvenciones y por lo... En vez de estar mirando por la realidad, los sindicatos hacen de vez en cuando una manifestación y dicen 4 bobas y se acabó. Pero aquí tenéis la realidad, totalmente prohibido quemar restos vegetales. No los llaman restos vegetales, los llaman... ¡Qué finos son! Lo llaman residuos. Yo por residuo, cuando escucho residuos, me da cosa que contamina. Vamos, cosa que contamina. Hay cientos de familias que viven haciendo carbón, picón y carbón. ¿Qué pasa? ¿Dejamos de hacer carbón? ¿Dejamos de hacer picón? No, hombre, no. Hay cosas que son naturales y ancestrales. Y eso hay que respetarlas. El sol sale para todo el mundo. Y lo que estáis haciendo, el acoso y derribo que estáis haciendo, lo vais a pagar. Ya tendréis... Bueno, vosotros nunca lo pagaréis, porque todos los que estáis ahí metidos, todos los políticos, sois dioses que estáis por encima de los demás. Pero ya lo pagaréis. Torres más grandes han caído. Tutankamón fue un gran rey, un gran dios, mirad. Hitler, mirad quién era Hitler. Napoleón, Alejandro Magno, todos han ido cayendo, vosotros caeréis igual. Pero ninguno de esos fue en contra de lo natural. Que lo sepáis. Pues aquí lo veis, mirad. A ver qué peligro hay un día como hoy que ha estado lloviendo toda la semana, que está todo verde, que se queme esto se le da a arder, se quema todo, desaparece toda la mierda, se limpia. Tiro eso que tengo ahí, esa mierda, esas ramas que tengo ahí. Estos robles los tengo que podar y limpiar, aquellos olivos. Le he estado quitando los tallos que se llaman bardascas a esos olivos.
¿Qué hago yo con eso? Lo trituro. Yo no tengo una trituradora, no tengo 15.000 euros para comprar una trituradora. Y si lo trituras, dejas ahí toda la epidemia. Infecciones. La cubierta vegetal lo llaman ellos. Mira si hay cubierta aquí vegetal. Encima estoy echando paja ahí para estercar todo el olivar. Que lo están estercando las vacas con la paja y la... Y esto es una cagaluta de vaca para los chanclinas, que lo sepáis. Venga. Ya sabéis. Tenemos que estar cada vez más unidos porque nos elimina. Es que esto ya es acoso y derribo, pero brutal y sin compasión. Totalmente sin compasión. Mirad la ley de bienestar animal. Todo el mundo tratamos bien a nuestros animales. Todo el mundo. Y el que no los trata bien, nosotros mismos lo hemos corregido. Para que vengan ahora ya a cargarse todo lo que se están cargando. Una verdadera vergüenza lo que nos están haciendo. Y todos lo vais a pagar. Todo esto lo va a pagar desde el forestal que nos denuncie, al guardia civil que nos denuncie, porque cuando van a comprar van a saber lo que valen los huevos y van a saber lo que vale la comida. Así que hacer la vista gorda, no denunciéis a nadie, que vosotros sois la autoridad, pero si vosotros no veis una cosa, no podéis denunciarla hasta que esto se acabe. Poneros de parte del pueblo, porque ya veis por el camino que nos lleva la clase política, totalmente a la destrucción de un país como es este, España. Que lo sepáis. Nos vemos.